Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con estas benditas palabras. ¿Sabe, amados hermanos, si hay algo que a nosotros de repente daña nuestro llamado, daña ese llamado ministerial que Dios tiene para con nosotros, es que muchas veces, hermanos, aún desarrollando el llamado de Dios, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida el principio o nuestro principio, ¿verdad? De dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído para poder recorrer y llegar hasta donde el Señor nos tiene. Y donde Dios nos tiene a nosotros, hermano, a donde Dios lo tiene a usted, a donde Dios me tiene a mí, no hemos llegado por nuestros conocimientos o por nuestra sabiduría, sino que nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos donde estamos es por la misericordia de Dios, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad o el poder, la gracia o la sabiduría para poder desarrollar los talentos espirituales o el llamado de Dios, ¿verdad? No tenemos esa capacidad humana. Necesitamos, es indispensable en nuestras vidas la ayuda de Dios para poder desarrollarlo. Pero mire lo que vamos a mirar este día con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, el tema que llevamos hoy este día es hemos dejado el primer amor, y vamos a tomar como referente bíblica en Apocalipsis 2, lo vamos a leer del versículo 1 en adelante. Se lo voy a leer en la versión Reina Varela y posteriormente se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, principalmente el versículo 4. En el versículo 1 de Apocalipsis 2 dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco, dice, tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar, dice, a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. En el versículo 3 dice: has sufrido, dice, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice la palabra aquí en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En esta versión Dios habla hoy, en el versículo 4 dice: por tanto, una cosa tengo contra ti. Mire que dice que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Sabe, amados hermanos? A veces el amor lo desviamos, ¿verdad? Y no le estoy diciendo que lo desviamos, hermanos, a cosas del mundo o a cosas nuestras, no. Le estoy hablando aún en las cosas ministeriales. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces amamos más el predicar y el mensaje que buscar la presencia divina de Dios y amar a Dios sin que nosotros tengamos que predicar, sin que tengamos que enseñar, sin que tengamos que profetizar. Muchas veces más amamos el llamado que a Dios mismo. Amamos más 4 paredes de una iglesia, de una congregación o de un lugar que a Dios mismo. Muchas veces, amados hermanos, nos amamos más nosotros del qué dirán que la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mire que hay un ejemplo bien precioso que me trae a la mente el Espíritu Santo, y es cuando Jonás huyó del llamado de Dios. Huyó porque él sabía, mire qué tremendo, él sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo. Y él no quería que los perdonara porque ese pueblo le había hecho un gran daño, mire, al pueblo de Israel. Entonces Jonás sabía que si ese pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Es más todavía, cuando ya fue él, obedeció a regañadientas, después de haber salido del vientre del pez, y llegar y pronunciar lo que Dios le había dicho, se fue a sentar, dice la palabra, y todavía Dios le dice que si estaba molesto, que si estaba enojado, si estaba enfadado. Y él
con una gran prepotencia, dice, sí, hasta la muerte, le dice. Mire qué tremendo. Pero ¿cuál era el enojo? ¿Cuál era el malestar? Que él sabía que ese pueblo se iba a arrepentir, lo cual sí sucedió, y que Dios lo iba a perdonar. Entonces, ¿quién iba a quedar mal? ¿Dios o él? Iba a quedar mal Jonás. Muchas veces esa misma historia se repite en nuestras vidas. Amados hermanos, esta palabra nos hace entender que por todo llamado, por sobre toda cosa material que podemos haber recibido de Dios, sobre todo don, talento, sobre todo aquello que nosotros tengamos, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar más a Dios que ninguna otra cosa, que ningún llamado. Dios nos está preparando para que nosotros podamos desarrollar el llamado de Dios al 100%. Pero al 100% lo vamos a desarrollar nosotros amando a Dios primero. Y mire, esta iglesia, como usted la puede leer, como usted puede leer en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice en los versículos anteriores, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar, dice, a los malos. Pero dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. En el versículo 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Amados hermanos, estamos hablando que no era una iglesia haragana. No había miembros haraganes. No estoy hablando de una iglesia conformista o de una congregación conformista. No. Dios les hace saber sus virtudes. Les hace saber que han sufrido por Él. Les hace saber que han trabajado por Él. Le hace saber, hermano, que han soportado muchas cosas por Él. Pero a la vez les dice, pero todo esto lo han soportado por amor a ustedes. Has dejado tu primer amor, has dejado esas buenas obras, has dejado ese carisma. Amados hermanos, hemos dejado muchas veces la misericordia de Dios. Se nos olvida de dónde venimos y como ya estamos en un nivel espiritualmente hablando, en otro nivel, para no mencionar números ni nombres, no, otro nivel de donde nos encontró Dios, se nos olvida de aquellos que están en el proceso y que están momentáneamente en el lugar donde un día estuvimos nosotros, y la misericordia, el favor, la gracia, ese carisma, ese amor de Dios nos sacó, nos levantó, nos restauró y nos perdonó. Pero ahora ya nuestra mirada, ya ese amor se ha perdonado, se ha perdido, ese amor a las ovejas se ha perdido. Ya ese perdón y esa misericordia se ha perdido. Y ahora nos convertimos en jueces y condenamos. Esa palabra nos está llevando a entender, hermano, que nosotros debemos de recordarnos de dónde el Señor nos ha traído, para que nosotros podamos desarrollar el llamado de Dios a la excelencia. Amados hermanos, díganme, si nosotros no tenemos perdón, no tenemos amor a las ovejas, amados hermanos, entonces ¿cómo es que nos podemos poner enfrente de un micrófono a predicar o enfrente de un púlpito a predicar? Por eso es que usted va a ver, y lo he dicho muchas veces, hermano, en el púlpito cuántas palabras hirientes se dan, se sueltan. Cuántas palabras, hermanos, que en vez de edificar dañan. ¿Sabe? La vez pasada oía un comentario o una entrevista de una hermana y ella decía, por la puerta de enfrente de una iglesia entran muchas personas, muchas almas necesitadas de Dios, necesitadas del perdón o de la misericordia, y van buscando el favor de Dios, no tanto del hombre, de Dios en ese lugar. Pero el hombre de Dios no tiene misericordia con ellos, y cuando llega, hermano, se le deja ir con todo, ¿verdad? Y al final esas personas salen peores de como le entraron. ¿Sabe, amados hermanos, que esta palabra nos haga reflexionar? Que no olvidemos el lugar de donde Dios nos ha traído, que no olvidemos esa misericordia de Dios que nos ha perdonado, para que nosotros con ese mismo amor podamos perdonar también a otras vidas. Amado hermano, muchas gracias, que el Señor le bendiga.